Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha luchado contra el clima, contra el calor que quema, el frío que muerde, la humedad que aplasta. Esa lucha, antigua como la existencia misma, dio origen a una de las obsesiones más nobles de la civilización: aprender a dominar el aire, la temperatura y el tiempo que nos rodea. Y así nacieron tres inventos que cambiaron para siempre la forma de habitar el mundo: el ventilador, el refrigerador y el aire acondicionado. Tres maneras distintas de domar el calor, de conservar la vida y de construir la idea moderna de comodidad. El primero fue el ventilador. Su principio es tan antiguo como una hoja movida por el viento, pero su revolución vino con la electricidad. En el siglo XIX, cuando las fábricas y las minas ardían bajo el vapor, los hombres ya usaban aspas movidas por poleas y correas para respirar un poco de aire fresco. Pero fue en 1886 cuando Schuyler Schatzwiller, aprendiz de Edison, creó el primer ventilador eléctrico de escritorio. Un año después, Philipp Diel, ingeniero alemán, llevó el invento al techo, adaptando un motor de máquina de coser, y el aire comenzó a moverse sobre las cabezas de las familias, como una brisa doméstica. De ahí nació una tipología inmensa, los axiales, que giran como hélices y se posan en mesas, pedestales o paredes. Los centrífugos, que mueven aire a presión en fábricas y túneles. Y los de torre, verticales y elegantes, diseñados para los hogares modernos que buscan más silencio que viento. El ventilador no enfría el aire, enfría al cuerpo, al espíritu, a la espera de un descanso. El segundo gran aliado fue el refrigerador, el guardián del frío. Su historia comenzó con la ciencia. En 1755, el escocés William Cullen demostró que podía crear frío por evaporación de éter en vacío. Y en 1834, Jacob Perkins, en Londres, patentó el primer sistema de compresión de vapor, el principio que aún hoy sigue vivo en nuestras cocinas. Luego, en 1842, un médico visionario, John Gorrie, intentó fabricar hielo para enfriar hospitales en Florida, soñando con curar el calor de los enfermos. Pero el verdadero salto fue en los años 1920, cuando los refrigeradores eléctricos llegaron a los hogares, y en los 30, cuando los nuevos gases no tóxicos eliminaron el miedo a las fugas mortales. Así lo imposible se volvió cotidiano: conservar el tiempo. En su interior, el alimento dejó de morir tan rápido, y con él la vida doméstica se extendió. Hoy existen muchos rostros del frío: el top freezer, clásico con el congelador arriba; el bottom freezer, más ergonómico, con el frío al alcance; el side by side, vertical y simétrico; y el French door, elegante y contemporáneo. Los sistemas no frost eliminaron la escarcha del pasado, y la tecnología inverter trajo la inteligencia del ahorro, el control y el silencio. Y entonces vino el aire acondicionado, el invento que cambió no solo la temperatura, sino también la forma de vivir, de trabajar, de dormir. Fue obra de un joven ingeniero llamado Willis Haviland Carrier en 1902, que necesitaba controlar la humedad en una imprenta de Nueva York. No buscaba frescura, sino precisión, que las tintas no se corrieran, que el papel no se torciera. Sin saberlo, inventó el confort moderno. A partir de ahí, el aire acondicionado conquistó cines, oficinas, teatros y, después de la Segunda Guerra Mundial, los hogares del mundo. Primero las unidades de ventana, luego los mini-split más eficientes y discretos, los multi-split capaces de enfriar varias habitaciones con una sola máquina, los portátiles que se mueven donde se necesite alivio, y los centrales o por ductos que dominan edificios completos sin mostrarse jamás. En el mundo industrial, el aire se transforma en ingeniería. Los sistemas cassette, que se integran en los techos, y los chillers, colosos del frío, que enfrían agua para ciudades enteras. Estos tres inventos, el ventilador, el refrigerador y el aire acondicionado, no son solo máquinas. Son el reflejo de nuestra eterna necesidad de controlar lo incontrolable. Porque en el fondo, todo ser humano busca lo mismo: una temperatura donde el alma no sude ni tiemble, donde el cuerpo encuentre su equilibrio, donde el clima del afuera no determine el del adentro. Hoy vivimos rodeados de motores que respiran por nosotros, de compresores que fabrican el invierno, de hélices que fingen el viento. Y aunque el planeta arda, seguimos creyendo que un poco de frío puede salvarnos. La historia del control del clima no es solo la historia de tres inventos. Es la historia de nuestra incapacidad de aceptar el calor y el frío como vienen, y de nuestra genialidad para reinventar el aire. Porque desde que sopla el primer viento, el ser humano no ha dejado de intentar lo mismo: crear su propio clima, su propio equilibrio, su propia atmósfera.